Está como cargando, profe. Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Bien, entonces, la clase de hoy nos toca ver fenómenos transitorios, que son circuitos resistivos e inductivos o resistivos y capacitivos conectados a una fuente de corriente continua. ¿Sí? No sé si habrán llegado a leer algo del apunte, si tienen una idea sobre el tema, pero básicamente lo que vimos hasta ahora era qué ocurría cuando conectábamos una configuración de resistencias o una configuración de capacitores, solamente resistencias, solamente capacitores, a una fuente de corriente continua. Lo que vamos a ver ahora es qué ocurre con un circuito donde conectamos a una fuente de corriente continua no solamente un capacitor o una resistencia, sino ambos, o una resistencia con una inductancia. ¿Sí? Entonces lo que queremos ver es cómo cambia la corriente a medida que el tiempo transcurre o cómo cambia la carga en el capacitor a medida que el tiempo transcurre. ¿Sí? Entonces vamos a estudiar esos procesos. ¿Sí? Entonces, como dije recién, tenemos un circuito como el que muestro ahí en el esquema, tenemos una fuente de corriente continua, un elemento resistivo y un elemento capacitivo. Lo que voy a decir, todavía no lo voy a usar, pero que es lo que está ahí al pie de la imagen, es que mi condición inicial va a ser, la que voy a tomar, es que inicialmente el capacitor está completamente descargado, es decir, la carga a tiempo cero va a ser igual a cero. ¿Sí? Igual esto ya van a ver cuándo lo voy a necesitar, si es que siempre lo tengo que pedir o no. ¿Sí? Es simplemente para que sepan por qué está ahí escrito. Entonces, ya sabemos que para un circuito podemos usar las leyes de Kirchhoff, ¿verdad? Entonces, en este caso, usamos la ley de Kirchhoff de las mallas, ¿no? De la caída de potencial, y tenemos que la fuente, ¿no? La diferencia de potencial de la fuente, menos la diferencia de potencial de la resistencia, menos la diferencia de potencial entre los bornes del capacitor, nos tiene que dar igual a cero, ¿no? Ustedes vayan diciéndome sí, sí. Así no estoy hablando sola. Hasta ahí, todo bien, Bien, ¿no? Bien. sí, Entonces, profe. perfecto. Entonces, además, Profe, sabemos, disculpe sí, que le interrumpa un segundo. sí. Me está diciendo una compañera que está intentando entrar en la clase y no la aceptan. ¿Puede ser? Uy, no sé si Gast estás ahí, porque encima yo no soy administradora, entonces yo no la puedo aceptar. Y tiene que ser él, me parece. Ah, ahí está, ahí entró. Ahí no sé si. Ahí se sumaron dos personas, no sé si se pudo sumar ella. Sí, sí, ahí entró. Ah, perfecto. Gracias. Buenísimo. Perfecto, gracias por avisar. Bien, entonces, recapitulando, dijimos, tenemos un circuito conectado, un circuito de una resistencia a un capacitor conectados en serie a una fuente de corriente continua, y lo que usamos fue la segunda ley de Kirchhoff, ¿sí? Y ahora lo que vamos a decir es, bueno, ya tengo la caída tengo la fuente, la caída de potencial en la resistencia, la caída de potencial entre los bornes del capacitor, y además si es un elemento resistivo que es un elemento óhmico, entonces cumple con la ley de Ohm, es decir, que la caída de potencial en la resistencia la puedo escribir como I por R. ¿Sí? Acuérdense que lo que tenemos en mente es tratar de encontrar cómo varía la corriente a medida que el tiempo transcurre en el circuito o cómo cambia la carga a medida que el tiempo transcurre entre las placas del capacitor. Entonces quiero, a partir de esta ecuación, encontrar cómo es la expresión para la corriente en función del tiempo o la carga en función del tiempo. Eso es lo que tengo en mente y por eso trato de reescribir estas diferencias de potenciales en términos de las variables que yo estoy queriendo encontrar. ¿Sí? Entonces, escribo esta ecuación de la ley de Kirchhoff, digo, bueno, pero esto es la corriente por la resistencia, que circula, la corriente que circula por la resistencia por la resistencia del elemento, y al mismo tiempo también sé de la definición de capacidad, ¿sí? Que la diferencia potencial entre los bornes del capacitor los puedes escribir como la carga sobre la capacitancia. ¿Sí? Y al mismo tiempo también conozco la definición de la corriente, que es cómo la derivada, cómo cambia la carga a medida que el tiempo transcurre. ¿Sí? Entonces fíjense que de la segunda ley de Kirchhoff llegué a una ecuación, ¿sí? En la carga, en función del tiempo.
a una ecuación diferencial para la carga en función del tiempo. ¿Se ve? Entonces lo que tengo que hacer ahora es resolver esta ecuación diferencial. Entonces lo que vamos a hacer es, fíjense, ustedes creo que no han visto en matemáticas ecuaciones diferenciales, así que vamos a aprender cómo resolver esta ecuación al menos, ¿sí? Para que les quede. Fíjense que lo que voy a hacer es pasar del otro lado, a un lado de la igualdad, lo que tiene que ver con la derivada. ¿Sí? Tengo una derivada primera en función del tiempo, la paso para un lado, todo el resto lo dejé del otro lado. ¿Sí? Fíjense, tengo este término, lo pasé sumando para acá y me quedó b menos q sobre c y saqué factor común c. ¿Sí? ¿Se entiende este paso? Sí, sí, se entiende. Bien. Entonces, lo que hice ahora fue, este diferencial, pum, hago una separación de variables, ¿sí? Fíjense que la única parte que depende de la carga es este numerador, ¿sí? Entonces lo que hago es juntar todo lo que tiene que ver con la carga, de un lado de la igualdad, y todo lo que tiene que ver explícitamente con el tiempo del otro lado, ¿sí? Que la parte del tiempo temporal está solamente en este diferencial explícitamente, ¿sí? Entonces fíjense, lo paso para este lado, y este numerador lo pasé para el otro. Además lo que hice fue sacar este menos, factor común, y por eso acá me cambió y acá me apareció un signo menos. ¿Sí? Solamente lo hago porque ya sé cómo me va a quedar el resultado, entonces me estoy anticipando a este paso. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, ¿Alguien se perdió? ¿No? ¿Vamos bien? Perfecto. Entonces, fíjense, tenemos ahora el diferencial temporal de este lado, el diferencial en carga del otro lado, así que lo que tengo que hacer para encontrar a la carga en función del tiempo es integrar a ambos lados. ¿Sí? Entonces lo que hago es integrar a ambos lados. ¿Desde dónde hasta dónde voy a integrar ambas? Bueno, ahí ya empieza a depender de qué cosa yo conozco de mi circuito, cuáles son las condiciones iniciales, ¿sí? Fíjense que yo estoy integrando desde un tiempo cero, desde un tiempo inicial, hasta un tiempo t, porque yo quiero la expresión de la carga en función del tiempo, así que este límite superior tiene que ser el tiempo y por lo tanto este límite superior estará relacionado con este límite, ¿sí? Si esto es t, esto será q de t, si esto es 0, esto será q de t0. ¿Sí? Los límites inferiores se relacionan y los límites superiores de la igualdad también se relacionan entre sí. ¿Sí? Y acá es donde va a entrar en juego cuál es la condición inicial que nosotros hayamos elegido. ¿Sí? Todavía fíjense que hasta este paso yo incluso ahora todavía no dije nada, simplemente lo dejé escrito, pero todavía no dije cuál era la condición inicial. ¿Sí? Pero se entiende que los límites inferiores y superiores de esta igualdad están relacionados. Entonces, ahora sí, ahora tengo que integrar. Fíjense que de este lado simplemente R por C, 1 sobre R por C, esto es una constante. Así que de este lado solamente me queda integrar el diferencial de T', que ¿qué va a ser? Cuando lo integre va a ser este lado de la igualdad. Cuando lo integre, ¿cuánto me va a dar? Chan, chan. T. Perfecto. Me va a dar menos T sobre RC. Pero sí, perfecto. Y de este lado de la igualdad, ¿qué me convendrá hacer? ¿Lo puedo hacer directo? ¿A alguien se le ocurre? De ese lado de la igualdad, lo que me va a convenir es hacer una sustitución, ¿sí? Llamar al denominador u, así que tengo que hacer este cambio de variables, ¿sí? Fíjense, si u es q menos b por c, quiero encontrar el diferencial de u, es decir, que diferencio del otro lado de la igualdad, diferencial de u me da diferencial de q, ¿sí? Entonces me va a quedar diferencial de u sobre u, que eso no es otra cosa que el logaritmo natural del módulo de u. ¿Sí? Y lo tengo que evaluar, vuelvo a reemplazar, eso va a ser entre un u inicial y un u final, y reemplazo que es u inicial y u final en términos de la carga inicial y la carga tiempo t. ¿Sí? ¿Se entiende cómo hacer este lado de la igualdad? Esto lo han hecho 1000 veces ya, lo hemos hecho varias veces en la Sí, materia sí, esta sí. también. ¿Sí? Bien.
del otro lado, fíjense, nos quedó lo que habíamos dicho, menos t sobre RC igual al logaritmo natural. Entonces, fíjense que esto es lo que yo les decía, acá, por tener este límite inferior, nos entra en juego cuál es la carga a tiempo cero, es decir, cuál es la condición inicial de la carga para el capacitor. ¿Sí? Entonces, en este caso, yo dije que iba a trabajar con la condición inicial que el capacitor estuviera inicialmente completamente descargado. Por eso, este término se me va a cancelar, porque yo puse que fuera 0. Si no fuera así, y la carga inicial fuera, no sé, 5 microcoulomb, por decir algo, acá yo tendría que poner 5 microcoulomb. ¿Se entiende? Entonces, este resultado está atado a la condición inicial que yo haya elegido. Así que presten atención porque obviamente cada problema tendrá su condición inicial, entonces tendrán que reemplazar con la condición inicial de cada problema, o bueno, ver cómo se adapta a la situación particular. Entonces, dijimos que lo que queremos encontrar es la carga en función, cómo varía la carga en función del tiempo, es decir, queremos encontrar una expresión para Q de t, que es lo que tengo acá en el numerador, ¿sí? Del logaritmo, del argumento del logaritmo. Entonces tengo que, de alguna manera, despejar esa Q de t para obtener la expresión. Entonces, ¿qué es lo que hago? Apliqué la exponencial a ambos lados, ¿sí? Entonces fíjense, exponencial de menos t sobre RC y la exponencial del logaritmo de toda esta expresión. La exponencial del logaritmo me queda simplemente el argumento del logaritmo. Así llegué a esta igualdad. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Voy muy rápido? ¿Se va entendiendo? Sí, vamos bien. Sí, profe. Bien. Entonces, otra vez, tengo en mente que quiero despejar Q de t. Así que este que está en el denominador pasa multiplicando, ¿sí? Y finalmente me queda que este término que está restando lo pase sumando para el otro lado. Y encuentro la expresión para Q de t, ¿sí? Es decir, cómo varía la carga a medida que el tiempo transcurre en el capacitor, ¿sí? Y entonces lo que hice acá fue graficar para ver explícitamente cómo es que varía, ¿sí? Entonces fíjense que a tiempo cero me queda la exponencial de 0 es 1, 1 menos 1, 0, la carga es 0, que es lo que habíamos dicho, se satisface nuestra condición inicial, lo cual tiene que pasar, ¿no? Es una forma de verificar también que estemos yendo por el camino correcto, ¿sí? Y ahora, cuando el tiempo es muy, muy grande, es decir, podemos decir en el límite cuando el tiempo tiende a infinito, ¿sí? Este término, ¿cuánto me va a dar? ¿A dónde va a tender? Con E a 0. Pero estoy e a la menos infinito sería. Claro. Perfecto. Bien. Todo el término tiende a 0. Perfecto. Sí, sí, sí. Entonces, cuando el tiempo tiende a infinito, la carga tiende a ¿qué valor? A b por c, que va a ser su carga máxima. ¿Sí? Entonces acá tenemos la expresión y tenemos gráficamente cómo varía. Fíjense que después de más o menos el 60%, creo que es fíjense, el 0,64 de la carga máxima, ya prácticamente el capacitor se cargó por completo. ¿Sí? Y a este factor RC se lo llama, usualmente se lo llama, ahora lo vamos a ver, pero entonces ya tenemos la carga en función del tiempo. Si derivo la carga en función del tiempo, esto es la corriente. Y entonces, una vez que tengo la carga, encontré la expresión para cómo varía la corriente en función del tiempo en el circuito. Y lo mismo, lo puedo graficar. ¿Sí? ¿Se ve? Sí. Entonces, fíjense que cuando el capacitor se carga por completo, la corriente tiende a 0. ¿Sí? ¿Se ve? Esos son todos análisis que podemos ver de las expresiones o de los gráficos, que se ven más sencillos. Y este factor, que es lo que les decía, se llama constante, lo solemos decir constante de tiempo del circuito. ¿Sí? No sé si por ahí es medio sencillo, por ahí no, por ahí lo que tiene es lo que tenemos que hacer básicamente es resolver la ecuación diferencial. Así que por ahí eso es lo que suele costar un poco más, ¿sí? Tengan en mente que
cuando les preguntemos en general en los parciales que resuelvan un tipo de circuitos así, lo que queremos es que resuelvan desde el principio. ¿Qué quiere decir desde el principio? Planteando la ecuación de Kirchhoff, ¿sí? La ley de Kirchhoff, y a partir de ahí resolviendo, fijando la condición inicial, resolviendo con las condiciones particulares del problema. ¿Sí? Así que traten de que si no lo van entendiendo, traten de ir preguntando para ya sacarse la duda, y cuando ya empiecen a hacer los ejercicios, hacerlos desde el principio, ¿sí? Así van practicando de paso y ven que no hayan tenido ninguna duda. Entonces, ¿se entendió? Entonces recuerden que estas expresiones para carga en función del tiempo y corriente en función del tiempo para un circuito de una resistencia de un capacitor conectados en serie, una fuente de corriente continua, dependen de esta condición inicial. En este caso, la condición inicial es que el capacitor estuviera completamente descargado. ¿Sí? Entonces, si tienen otra condición inicial, obviamente estas ecuaciones no van a ser las que funcionen para su circuito, ¿sí? Porque estas ecuaciones las encontramos a partir de esta condición inicial. ¿Sí? No sé si alguien tiene alguna duda o quiere preguntar algo hasta ahora. Bueno, entonces, bueno, acá les marqué qué significaba este valor de 0,64 Q máximo, que es justamente, fíjense, cuando el tiempo tiene el valor de RC, entonces el numerador se hace 1, ¿sí? Y esto es 64% de la carga máxima. Lo mismo, o sea, el mismo análisis hicimos acá en el gráfico de la corriente en función del tiempo. Sí, es simplemente un parámetro temporal que nos permite ver un valor sencillo de carga o de corriente, ¿sí? Por la forma que tiene la exponencial. Bien, entonces, hasta ahí vimos qué ocurre cuando cargábamos el capacitor, y ahora vamos a ver qué ocurre cuando vamos a descargar el capacitor, es decir, que inicialmente está completamente cargado, ¿sí? Condición inicial completamente cargado, y qué ocurre a medida que el tiempo transcurre, ¿sí? Entonces, fíjense que sacamos la fuente, tenemos el capacitor y la resistencia, ¿sí? Y queremos ver qué ocurre con la corriente en función del tiempo y la carga en función del tiempo entre los bornes en el capacitor, ¿sí? Entonces, otra vez, fíjense que los pasos a seguir van a ser similares. Lo que va a pasar es que la ecuación diferencial que tengamos que resolver va a ser ligeramente diferente, ¿sí? Pero, ¿por qué es similar? Porque tenemos un circuito, lo que planteamos es la segunda ley de Kirchhoff, ¿sí? Tenemos la caída de potencial en la resistencia, la caída de potencial en el capacitor, y como queremos encontrar la corriente y la carga en función del tiempo, lo que tengo que hacer es escribir estas diferencias de potenciales en términos de esas variables, ¿sí? Es decir, que entonces voy a usar la ley de Ohm y la definición de capacidad, ¿sí? I por R más Q sobre C. Y además uso la definición de corriente, es decir, que la corriente la puedo escribir como la derivada de la carga respecto del tiempo. Y acá encontré la ecuación diferencial, ¿sí? Entonces, otra vez, lo que quiero hacer es encontrar Q en función del tiempo. Voy a hacer exactamente lo mismo, fíjense. Lo que hice fue, por un lado, dejar todo lo que tenga que ver con la carga explícitamente, y por el otro lado separé la variable temporal. ¿Sí? ¿Voy muy rápido? No, se entiende, profe. Bien, entonces, otra vez hice separación de variables, otra vez tengo que integrar entre un tiempo inicial y un tiempo t, porque quiero la expresión de la carga en función del tiempo, en este caso, ¿sí? Entonces, o tengo que integrar, es esta expresión que tengo hasta acá, otra vez, acá fíjense que no tengo que hacer un cambio de variables, porque directamente me queda la integral, me queda el logaritmo natural del módulo de Q, y del otro lado tengo exactamente la misma integral que tenía antes, es decir, me queda menos t sobre RC. Y ahora, fíjense, otra vez,
apliqué la exponencial a ambos lados, por eso acá me quedó el argumento de lo que tenía antes en el logaritmo, y otra vez acá me aparece, fíjense cómo aparece otra vez la condición inicial. En este caso, la condición inicial Q a tiempo cero es Q. Acuérdense que antes yo había dicho que era un capacitor que estaba completamente descargado, así que Q a tiempo cero era cero. En este caso no, el capacitor está completamente cargado, a esa carga total la llamé Q grande, Q mayúscula, así que este Q de T0 va a ser Q. Y lo que hice fue despejar Q de T, que es lo que queríamos encontrar. ¿Sí? Entonces fíjense cómo ahora la expresión obviamente es diferente. Partí de una ecuación que era diferente, ¿sí? Una otra condición inicial, entonces la carga en función del tiempo cuando se descarga, obviamente es otra expresión. ¿Sí? ¿Se entiende? Así que otra vez, lo que hago es graficarlo para verlo de forma más sencilla. Fíjense que a tiempo cero la carga me da Q grande, o sea que esto acá sería Q grande, y cuando a medida que el tiempo transcurre, ¿sí? Para un tiempo muy grande, esto se hace cero, es decir, que el capacitor se descarga. ¿Sí? ¿Se ve? Sí. Bien. Y entonces el mismo análisis hago para la corriente, ¿sí? Como encuentro la corriente, derivo la expresión de la carga en función del tiempo, ¿sí? Es decir, que tengo que derivar toda esta expresión, y obtengo, fíjense que a menos Q sobre RC lo estoy llamando I0 para obtener una expresión más sencilla, lo renombro, ¿sí? Y entonces lo mismo, lo que hago es graficar la corriente en función del tiempo. Entonces fíjense, una cosa que nos podríamos dar cuenta es que cuando graficamos en la carga del capacitor la corriente en función del tiempo, nos da una corriente positiva. ¿Sí? No sé si lo recuerdan, vamos para atrás. ¿Sí? Fíjense. Pero en la descarga nos está dando negativo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se acuerdan qué quería decir cuando la corriente nos daba con signo contrario? Que va en el sentido opuesto al que... Exactamente, que ahora la corriente va a circular en el sentido contrario a cuando se estaba cargando. ¿Sí? Eso significa este signo menos. Bien, y entonces ya estudiamos qué ocurre con la carga del capacitor y qué ocurre con la descarga del capacitor, ¿sí? Cuando lo conectamos en serie a una resistencia y una fuente de corriente continua. ¿Sí? ¿Se entendió? Rapidísimo lo hicimos. No sé si Sí. alguien tiene alguna duda. Bien, entonces vamos a ver un ejemplo como para fijar las ideas, pero van a ver que es exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, léanlo tranquilos y tranquilas. Bien, creo que ya lo deben haber leído. Entonces, lo que les voy a preguntar es, ¿en qué difiere de lo que acabamos de hacer? ¿Alguien me puede decir qué diferencia encuentra entre lo que acabamos de hacer y este problema? Que no está descargado al principio el capacitor.
pero Exactamente, exactamente, que la condición inicial no va a ser Q a T0 igual a 0, ¿sí? Porque no está descargado completamente. Entonces, antes de conectarle la fuente, el capacitor tiene algo de carga, no sabemos cuál es, ¿sí? Acá no debería ir capacitor descargado, ¿sí? Porque no sabemos, o sea, sabemos que no está descargado, ¿sí? Esto es lo que sabemos, que la carga a tiempo cero es algo, pero no sabemos cuánto vale. ¿Sí? Y entonces nos preguntan cuál es la carga del capacitor a los 5 milisegundos. Entonces, queremos encontrar la expresión de la carga en función del tiempo para poder evaluar el tiempo a los 5 milisegundos y encontrar cuánto vale esa carga. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces vamos a tener que resolver el circuito, pero la condición inicial no sabemos cuánto vale. Q a T0 no sabemos cuánto vale. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo resolvemos esto. Fíjense que tenemos, esta es la diferencia de potencial de la fuente, y otro dato que nos da el ejercicio es que la diferencia de potencial entre los extremos del capacitor a tiempo cero es de 15 volts, ¿sí? No confundir estos 15 con los de la fuente. Lo que estoy diciendo es la diferencia de potencial entre los extremos del capacitor antes de cerrar la llave es de 15 volts, ¿sí? Entonces, ¿alguien no entiende el enunciado o está confundido o algo que quiera consultar antes de que empecemos? No. Bien, entonces, dijimos, siempre que vamos a resolver el circuito, queremos encontrar, dijimos, en este caso, lo que nos pregunta el ejercicio es cuál es la carga del capacitor a un tiempo particular. Entonces, queremos encontrar cuál es la carga en función del tiempo, ¿sí? Y para eso tenemos que plantear la segunda ley de Kirchhoff. ¿Sí? Entonces tenemos, fíjense otra vez, tenemos la fuente, tenemos el elemento resistivo y el elemento capacitivo, es decir, que tenemos la fuente menos la diferencia de potencial en el resistor menos la diferencia de potencial en el capacitor igual a cero. Ahora, podemos usar, fíjense, esta expresión es la que encontramos recién para la carga del capacitor. No sé si lo recuerdan porque lo acabamos de ver, no creo que tengan tan buena memoria, capaz que sí, pero ¿sí? Entonces, ¿podemos usar esta expresión que es la que acabamos de encontrar? ¿Qué opinan? que no, porque esa es la Que no, ¿por qué no? inicial. Exactamente, no la podemos usar porque esta dijimos que la habíamos encontrado cuando la carga a tiempo cero era cero, y en este caso la carga a tiempo cero no es cero, no sabemos cuánto vale, pero no es cero, porque el ejercicio nos dice explícitamente que no se encuentra descargado. ¿Sí? Perfecto, entonces esta expresión no la podemos usar. ¿Sí? Entonces tenemos que volver a resolver el circuito y ver cuál es la carga en función del tiempo. ¿Sí? Fíjense que la única diferencia, voy a volver para atrás, me disculpan, perdón, pero la diferencia va a ser que acá yo lo que dije fue cargas, ¿se acuerdan cuando planteamos todo? Llegamos a esta expresión y dije, la carga T0 por la condición inicial es igual a 0. Y entonces a partir de ahí despejé Q de T. Bueno, ahora lo que voy a hacer, obviamente no voy a empezar a hacerlo todo de nuevo porque lo vimos recién, pero pueden ir después cuando subamos la clase y lo vuelven a ver. Fíjense, a este Q de T0 lo dejé expresado como Q de T0, porque no es 0, no sabemos cuánto vale, pero no es 0. Así que cuando despejo Q de T, a este valor, que va a ser un valor constante, porque Q de T0 es un valor particular, no sé cuántos faradios serán, pero es una cantidad particular, es una constante, la dejo expresada como Q de T0, y despejo Q de T en términos de todo lo demás, pero con Q de T0 distinto de 0, ¿se entiende? Fíjense que cuando exponencia ambos lados, acá me va a aparecer Q de T0, ¿sí? Es decir, que cuando pase multiplicando al otro lado, voy a tener Q de T0 menos B por C, todo multiplicado por esta exponencial, ¿sí? ¿Se entiende que el resultado lo puedo encontrar igual, que me va a quedar esa constante que no sé cuánto vale, pero que no es 0 en este caso? ¿Sí? ¿Se entiende cómo encontraría la expresión para la carga en función del tiempo con esa constante? O sea, tengo que despejar teniendo en cuenta que ese valor yo no lo conozco, pero es un valor constante. Sí, sí. ¿Sí? Sí, se entiende, Bien, profe. entonces, vuelvo.
Fíjense, y esa expresión que vamos a encontrar es la que escribí acá. No hice todo el desarrollo porque volvería a ser el mismo desarrollo que hice recién, ¿sí? Pero lo que quería que les quede claro es que no podemos usar la expresión que acabamos de encontrar porque, como bien dijeron, ese resultado era para la condición inicial Q de t 0 igual a 0 y en este caso no vale. Y por eso acá en esta expresión, que donde ustedes dejen expresado este valor Q de t 0 como un Q de t 0, les queda esta expresión general para la carga en función del tiempo, ¿sí? Pero los pasos que hice fueron exactamente los mismos que hicimos recién para la carga del capacitor para otra condición inicial, ¿sí? Obviamente que si yo acá fijara Q de t 0 igual a 0, encontraría este resultado. Fíjense, si este valor me da 0, me queda solamente este término que es el que acabamos de encontrar. Bien, entonces, fíjense que la pregunta es, ¿cuál es la carga del capacitor a los 5 milisegundos? Y como les decía, si yo no conozco este valor, esta condición inicial, entonces no puedo encontrar cuánto vale, si yo reemplazo t por 5 milisegundos, sería acá reemplazar por 5 milisegundos, fíjense, R lo conozco, C lo conozco, B, que es la diferencia potencial de la fuente, lo conozco, ¿sí? Conozco todo y el tiempo, sé dónde lo tengo que evaluar, pero lo que no conozco es esta condición inicial. Así que si quiero responder la pregunta A, necesito conocer cuánto vale Q a tiempo cero. ¿Sí? Así que por eso voy a ver, esto es lo mismo que acabamos de decir, entonces, ¿cuánto vale? Bueno, lo que nos dice el ejercicio es que antes de cerrar la llave, es decir, a tiempo cero, la diferencia de potencial entre los extremos del capacitor es de 15 volts. ¿Sí? Es decir, que la carga, acuérdense de la definición de capacidad, sabemos que la carga es C por V. Por lo tanto, la carga a tiempo cero será la diferencia de potencial entre los extremos del capacitor a tiempo cero. ¿Sí? Y por lo tanto, podemos multiplicar la capacitancia por la diferencia de potencial entre los extremos del capacitor a tiempo cero y encontrar cuánto vale la carga a tiempo cero. ¿Sí? ¿O no? Sí, sí. ¿Alguien está perdido, perdida? Entonces, fíjense que lo importante es, primero, entender bien cuál es la situación particular que tenemos en cada problema, porque la resolución va a ser siempre, es bastante mecánico, las ecuaciones que planteamos van a ser siempre las mismas, básicamente. Fíjense que esta es la ecuación general para la carga del capacitor para cualquier condición inicial, ¿sí? Esta expresión que tenemos acá. Ahora, ¿cómo encontremos esta condición inicial? ¿O qué es lo que tengamos cuál es la incógnita que queramos encontrar? Depende del ejercicio particular. En este caso, la carga a tiempo cero la podíamos encontrar con este dato, por ejemplo. Entonces hay que analizar bien cuál es la situación particular para saber cómo puedo encontrar lo que me están pidiendo. Básicamente como cualquier ejercicio, no estoy diciendo nada nuevo, ¿no? Pero para que se queden tranquilos que cómo llegar a esta expresión, eso sí, es siempre lo mismo. ¿Sí? Fíjense que de hecho no lo volví a hacer porque era exactamente lo mismo que habíamos hecho al comienzo de la clase. Entonces, ahora sí, ya tenemos la condición inicial, la puedo reemplazar y encontrar, fíjense, lo que hice fue reemplazar este valor, que es este que teníamos acá, y reemplazo t por 5 milisegundos y encuentro la carga a los 5 milisegundos, que es lo que me pide el ejercicio. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda con este primer inciso? Si no, seguimos. Bueno, entonces, el inciso B nos pregunta, una vez que el capacitor se carga completamente, sacamos la fuente y ¿cuánto tarda la corriente en reducirse a la mitad? Entonces, ahora nos están preguntando acerca del tiempo. ¿Cuánto tarda en reducirse a la mitad una vez que saco la fuente? Lo dejo cargar por completo, saco la fuente y quiero ver cuánto tarda en reducirse a la mitad del valor máximo la carga. Entonces, fíjense que la situación cambió porque ahora tengo que sacar la fuente. ¿Sí? Fíjense, antes lo estaba cargando el capacitor y quería ver cuánta carga se acumulaba en tantos segundos. Y ahora saco la fuente y quiero ver
una vez que esto se cargó por completo, saco la fuente y quiero ver cuánto tarda en reducirse a la mitad de la carga máxima, la carga en el capacitor. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia entre el inciso A y el inciso B? ¿Se entiende lo que pregunta el inciso B? ¿Alguien tiene dudas sobre qué es lo que está pidiendo el inciso? ¿Se entiende, profe? Bien, entonces, otra vez, si sacamos la fuente, ¿sí? Lo que vamos a hacer, y aparte nos lo dice la pregunta explícitamente, una vez que se carga, la saco y quiero ver cuánto se reduce a la mitad, es decir, que el capacitor se está descargando. Así que voy a tener que hacer lo mismo matemáticamente, plantear las mismas ecuaciones que habíamos visto para la descarga del capacitor. ¿Sí? Entonces fíjense que en este caso sí es exactamente lo mismo que habíamos encontrado antes. Tenemos el elemento resistivo, el elemento capacitivo, sus diferencias de potenciales, segunda ley de Kirchhoff, y encuentro cuál es la carga en función del tiempo para la descarga del capacitor. ¿Sí? Fíjense que, bueno, la condición inicial lo dejé expresado con la corriente. Porque nos preguntan sobre la corriente explícitamente. Entonces, lo que hice fue, a partir de que tengo la expresión para la carga, encontrar la de la corriente, ¿sí? Donde esta Q es la carga máxima, ¿sí? Porque inicialmente, una vez que el capacitor se carga por completo, es decir, esta es la condición inicial, se carga por completo, ¿sí? Entonces ahí recién sacó la fuente y entonces esta es mi condición inicial para el siguiente proceso, que es el proceso de descarga. Entonces, esta fíjense que sí es exactamente la misma que habíamos encontrado cuando estudiamos la descarga de capacitor un ratito antes. ¿Sí? Si quieren volvemos y vamos a ver que es exactamente la misma. ¿Sí? Fíjense. Q por E a la menos T sobre RC. Y ahora tengo Q por E a la menos T sobre RC. ¿Por qué? Porque el capacitor está completamente descargado y lo estoy descargando. Así que la expresión tiene que ser la misma. ¿Sí? Pero obviamente, si les tocara resolverlo ustedes, tienen que hacer todos los pasos hasta llegar a esta expresión. Como nos piden sobre la corriente, lo que hice fue encontrar cuál es la expresión de la corriente. ¿Cómo la encuentro? Derivando esta expresión respecto del tiempo, con la definición de corriente. Entonces, fíjense que lo que yo quiero hacer es ver cuánto tarda la corriente en reducirse a la mitad. ¿Sí? Es decir, que si esta es la corriente máxima, lo que quiero es ver cuánto tiempo tarda en que la corriente llegue a la mitad de su valor máximo, es decir, llegue a I sobre 2. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, fíjense que ni siquiera me interesa encontrar cuánto vale I0, porque lo que yo quiero es encontrar cuánto tiempo tarda en llegar a I0 sobre 2. Entonces I0 se me va a cancelar. ¿Sí? ¿O no? Sí, profe. Entonces, quiero encontrar cuánto tiempo tardo en que I de t llegue al valor I0 sobre 2. O menos I0 sobre 2, ¿no? Porque estoy diciendo que la corriente circula en sentido contrario. Entonces, lo que tengo que hacer es despejar el tiempo de acá. ¿Sí? Fíjense que I0 se me cancela, el menos también se me cancela, me queda un medio. Entonces me queda, aplico el logaritmo natural a ambos lados. Me queda el logaritmo natural de un medio, el logaritmo natural de la exponencial de menos t sobre RC. Eso es el argumento de la exponencial. Así que de acá puedo despejar cuánto vale el tiempo. ¿Sí? Que es menos RC por el logaritmo natural de 0,5. Y R y C los tenemos, así que puedo encontrar que el tiempo vale 16 milisegundos. Así que tarda, una vez que cargo el capacitor por completo y retiro la fuente, la corriente se reduce a la mitad luego de 16 milisegundos. ¿Sí? Y ahí resolvimos todo el ejercicio. No sé si alguien tiene alguna duda, y si no, continuamos, pero si tienen dudas, por favor pregunten, no se las queden. Fe, yo tengo la duda, pero, o sea, mi cero sería mi corriente máxima. Claro.
Pero igual eso le pongo la referencia yo, porque acá en este caso es a tiempo cero, pero Claro, porque, o sea, nosotros sabemos que, fíjate, que a tiempo cero en la descarga, si tiempo cero, o sea, estamos haciendo los dos procesos por separado. Primero estoy diciendo se carga por completo el capacitor y después estoy diciendo se descarga por completo. Este tiempo cero, este I0 sería en la segunda etapa. Tiempo cero en la segunda etapa, es decir, cuando estoy completamente cargado. Es decir, voy a volver para atrás para ver los gráficos. Fíjate, acá en la descarga tengo carga máxima en el capacitor y corriente máxima. sí, sí, ¿Sí? sí. Sí, no sé si cuál era la duda entonces a partir de acá. No, era eso nomás. Pero Ah. sí, lo entendí, gracias. Entonces, tiene un valor, ¿sí? La corriente máxima la puedo calcular, pero no la calculé con números porque total yo lo que quiero es saber cuánto esto llega a este valor sobre 2, entonces ya sé que se me iba a cancelar. ¿Sí? Pero si no lo pueden calcular, cuánto vale este I0. ¿Sí? Pero no me interesa en este caso porque no es lo que me pregunta el ejercicio y es un factor que se me cancela. Bien, entonces, ya terminamos con carga y descarga del capacitor y lo vimos en un ejemplo preguntando otras cosas. Y ahora lo que vamos a estudiar es exactamente lo mismo, pero ¿qué ocurre cuando conectamos en serie una resistencia y una inductancia, ¿sí? A una fuente de corriente continua? Entonces, otra vez, van a ver que el análisis es completamente análogo. Obviamente, ¿en qué va a diferir? Que cuando planteé la segunda ley de Kirchhoff, lo que me aparece ahora es la diferencia de potencial en la bobina. Antes tenía la diferencia de potencial entre los bornes del capacitor, ahora es el de la bobina. Y obviamente la expresión va a ser diferente porque antes, cuando teníamos la del capacitor, nos aparecería Q sobre C, ¿se acuerdan? Bueno, ahora ya no, obviamente, porque tenemos la de la bobina. Entonces, acá tenemos que recordar cuál es la expresión para la diferencia potencial de la bobina en términos de la corriente, porque ¿qué es lo que queremos encontrar? Otra vez queremos encontrar la expresión de cómo varía la corriente en función del tiempo para este circuito. ¿Sí? Entonces, otra vez usé la ley de Ohm y usé la definición de la diferencia de potencial en la bobina. Así que obtuve esta ecuación diferencial. Fíjense que ahora la ecuación diferencial la tengo en términos de la corriente. Antes la tenía en términos de la carga, ahora la tengo en términos de la corriente. ¿Qué es lo que voy a hacer? Otra vez voy a hacer separación de variables. ¿Sí? Es decir, poner de un lado de la igualdad todo lo que es explícitamente la corriente y del otro lado todo lo que tenga que ver con el tiempo. ¿Sí? Lo mismo que hicimos con el capacitor. ¿Sí? Entonces, fíjense, este término lo pasé para el otro lado. ¿Sí? Acá saqué el factor común, la resistencia, y lo que hice fue pasar todo este término dividiendo y este diferencial de t para el otro lado. Así que me quedó, y a este L lo pasé dividiendo, así que me quedó R sobre L diferencial de t y acá diferencial de I sobre todo este factor de acá, que pasé dividiendo. ¿Sí? Si quieren mírenlo un ratito por si, para estar convencidos. ¿Alguien no lo ve o se perdió? ¿Cómo llegamos hasta acá? Bien, entonces, otra vez, lo que tengo que hacer es, fíjense, además saqué factor común un menos, que lo pasé para el otro lado, o sea, multipliqué por menos ambos lados, como quieran verlo. Y lo que quiero, como quiero encontrar la corriente en función del tiempo, lo que tengo que hacer es integrar a ambos lados. Entonces otra vez integro desde un tiempo inicial hasta un tiempo t a ambos lados y fíjense otra vez, los límites inferiores se relacionan. Si esto es a tiempo cero, esta será la corriente a tiempo cero. Si esto es tiempo t, esto será la corriente a tiempo t. Y tengo que integrar esta integral
¿Cuánto me da? Menos T de R sobre L. Perfecto. ¿Y de este lado qué tendré que hacer? Sustitución de nuevo como en el caso anterior. Exactamente, fíjense que tengo exactamente, o sea, es la misma dependencia, obviamente estoy encontrando magnitudes diferentes, pero voy a tener que hacer sustitución. Fíjense, llamo U al denominador, ¿sí? Entonces tengo un diferencial de I, tengo que pasarle un diferencial de U. Diferencio esta expresión y me queda que diferencial de U es igual a diferencial de I, así que la integral me queda diferencial de U sobre U, que es el logaritmo natural del módulo de U. ¿Sí? ¿Se ve? Profe, ¿le hago una consulta? Sí. ¿Por Sí. qué es necesario? O sea, yo no lo veo igual, justo recién lo veo. Lo multiplico en ambas partes por el menos, pero ¿por qué es necesario sí o sí multiplicar por No, un... no es necesario, pero después me va a aparecer el menos igual, entonces lo hice en ese paso. Ah, listo, ahora sí. Es lo mismo, Ok. ¿sí? Es simplemente porque ya sé que este factor me va a aparecer con un menos en el exponente, entonces lo hago acá directamente y ya me queda con el menos. Pero Listo, es lo ahora mismo, sí. si no lo hago va a ser exactamente lo mismo. El menos me va a aparecer cuando haga diferencial de U. Diferencial de U, fíjate, me va a quedar menos diferencial de I, porque Sí, tendría sí, este menos a de eso sí. acá. Entonces se Sí. pasaría al otro lado y sería exactamente lo mismo. ¿Sí? Listo, ahora sí. Dale. Perfecto. No, gracias por preguntar. Entonces, ¿todos ven cómo llegué a esta expresión de acá? Y recuerdan que es análogo, bueno, tal vez no lo recuerdan, no importa, pero es muy parecido a lo que vimos recién con la parte de la carga del capacitor, ¿sí? Para que no lo vean tan por ahí, un montón de cosas, van a ver que es siempre lo mismo. Planteo la segunda ley de Kirchhoff, reemplazo cuáles son las diferencias de potenciales de los elementos en términos de cargas o corrientes, llego a la expresión para la ecuación diferencial, integro. Y las integrales, ¿cómo las hago? Hago separación de variables. Por un lado junto corriente y por el otro lado tiempo, o carga y tiempo, integro y siempre me queda, fíjense, de un lado explícitamente la del tiempo que sale fácil y del otro lado me queda la del logaritmo. ¿Sí? Entonces, otra vez, fíjense que acá me aparece la condición inicial, y a tiempo cero, ¿sí? Que cuando la integro y evalúo me queda acá en el denominador. Entonces, otra vez tendría que decir cuál es mi condición inicial. Puedo dejarla así en general, o en este caso yo lo que dije fue, bueno, si lo tengo completamente descargado, ¿sí? La condición inicial es que la corriente a tiempo cero es cero, este término, este factor se me hace cero, se cancela. ¿Sí? Entonces, fíjense que lo que dijimos, lo que quiero hacer es encontrar I de t. Así que otra vez lo que voy a hacer es exponenciar a ambos lados. Me queda la E de m a la menos t sobre RL. Y de este lado me va a quedar E del logaritmo, es decir, me queda solamente el argumento. Esto es lo que estoy haciendo acá. Fíjense, tengo esta expresión, exponencio a ambos lados, me queda el argumento del logaritmo del lado derecho, y acá recién dije, bueno, voy a reemplazar por la condición inicial, ¿sí? Paso todo este término que ahora va a ser solamente menos b sobre r multiplicando al otro lado, y este factor que me quedo sumando lo paso restando al otro lado, ¿sí? Y así despejo cuánto vale la función I de t, es decir, cómo varía la corriente a medida que el tiempo transcurre en el circuito. ¿Sí? Hago eso y encuentro esta expresión. ¿Sí? Eso es lo que acabamos de hacer recién. Pero si alguien no lo entiende o no se perdió, me dice. ¿Sí? Entonces ya encontramos cuánto vale la corriente a medida que el tiempo transcurre en el circuito. Y fíjense que podemos encontrar entonces cómo varía a medida que el tiempo transcurre la diferencia de potencial en el inductor. ¿Sí? Porque si lo recuerdan, esto va a ser la inductancia por la derivada de la corriente respecto del tiempo. Es decir, ya tenemos la expresión de la corriente como función del tiempo, la derivo, la multiplico por L y encuentro cómo varía con el tiempo esa diferencia de potencial en el inductor. ¿Sí? Para esta condición inicial. Recuerden siempre que depende de la condición inicial. Entonces lo que hicimos acá fue graficar cómo es
Fíjense el gráfico, las líneas negras corresponden a la diferencia de potencial y la línea roja o fucsia, no sé qué color viene es este, es la corriente en función del tiempo. ¿Sí? Y como antes habíamos llamado el factor temporal, ¿se acuerdan que nos quedaba 1 sobre RC? Ahora fíjense, lo vamos a llamar L sobre R, que siempre es uno de lo que acompaña, digamos, 1 sobre lo que acompaña el tiempo, el factor de tiempo del exponente, del exponencial. ¿Sí? ¿O no? ¿Alguien se perdió? ¿Ya están aburridos de ver una y otra vez lo mismo? ¿Alguien tiene alguna pregunta o duda? Bueno, si no, seguimos. Entonces, otra vez, ya vimos la carga, vamos a ver qué ocurre con la descarga del inductor en este caso. Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos la fuente y vemos cómo varía ahora la corriente en función del tiempo otra vez, pero para el proceso de descarga. Entonces, otra vez voy a tener que fijar una condición inicial, en este caso fíjense acá también está mal, acá debería decir cargado, ¿sí? Cargado a una corriente I inicialmente. Otra vez tengo que plantear la segunda ley de Kirchhoff, reemplazo por cómo son las expresiones de las diferencias de potenciales en términos de la corriente. Otra vez encuentro una ecuación diferencial, otra vez hago separación de variables, otra vez integro entre un límite inferior y superior que están relacionados entre sí y que tienen que ver con la condición inicial, ¿sí? Y otra vez lo que hago es, una vez fijada la condición inicial, es despejo cuánto vale I de t. ¿Esto ya les resulta familiar ahora? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Se entiende? Por ahora se entiende. Después cuando vaya a la práctica igual van a surgir. Bien, 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 bueno, pero no importa, mientras se vaya entendiendo la primera vez ya es un montón. Por lo menos ya que les empiece a sonar familiar, porque fíjense que estamos haciendo una y otra vez lo mismo, básicamente. Obviamente estamos llegando son cosas diferentes, pero matemáticamente son cosas similares, ¿sí? Siempre ecuaciones diferenciales similares, las resolvemos de la misma manera, encontramos dependencias similares. Entonces, dijimos, quiero encontrar cuánto vale la corriente en función del tiempo. Una vez fijada esta condición inicial, que yo la fijé a una corriente I mayúscula, hago exponencial a ambos lados, ¿sí? Entonces, este factor que es I lo paso multiplicando para el otro lado y encuentro esta expresión. Y por E, que esta es la corriente máxima, la corriente inicial, E a la menos T sobre RL, ¿sí? Y lo mismo puedo hacer para encontrar cómo varía la diferencia potencial en el inductor a medida que el tiempo transcurre. Como dijimos que la encontrábamos, era multiplicar L, que es la inductancia, por la derivada de la corriente en función del tiempo. Entonces multiplico L y derivo esta expresión y encuentro esto que tengo acá. ¿Sí? Entonces fíjense que se satisface la condición inicial porque a tiempo cero la corriente vale I, que es lo que habíamos dicho, ¿sí? Y a medida que el tiempo tiende a infinito o es muy grande, la corriente se hace cero. ¿Sí? Lo mismo ocurre con la diferencia de potencial. A tiempo cero vale menos I por R, y cuando el tiempo es muy grande, tiende a cero. Y esto es entonces lo que ocurre con la descarga del inductor para esta condición inicial. Entonces, lo último que nos queda ver, rapidísimo, vamos una hora recién, es un ejemplo para ver qué ocurre con lo mismo que hicimos con el capacitor, pero ahora con el inductor. ¿Sí? Entonces los dejo un ratito para que lo lean y lo piensen y lo planteen, total. Ya pueden ir planteándolo tranquilos. Una pregunta, ¿los ejercicios Sí. van a ser con 2 mallas, 3 mallas, así?
¿A qué te referís con 2 mallas o 3? No, van a ver que en la práctica, o sea, 2 mallas te referís después acá conectado a otra cosa. Claro. No, son así. Ok. Es de una malla que se carga, se descarga y lo que va cambiando es la condición inicial. Por ahí lo estás cargando, le sacas la fuente, lo empezás a descargar o no sé, se estaba descargando. O sea, lo que va a ir variando son las condiciones iniciales. ¿Sí? Cuáles son los procesos de carga y descarga, pero básicamente lo que estamos viendo es la carga y la descarga, nada más, para los 2 elementos. Claro, porque si no me quedaba como un sistema de ecuaciones. Claro, Y sí, nada, ahí habría, exacto, sí, no, sería mucho más complejo. Así que van a ver que en la práctica todos los ejercicios son similares, ¿sí? Lo que va cambiando es la condición inicial, qué es lo que se plantea como condición inicial, qué es lo que conocemos, qué es lo que no, por ahí conocen cuáles son las condiciones iniciales y conocen la carga a un determinado tiempo y lo que no conocen es, no sé, la diferencia potencial de la fuente, ¿sí? Obviamente, las cosas van a ir variando un poquito, pero básicamente lo que estamos estudiando es siempre lo mismo. ¿Qué ocurre con la carga? ¿Qué ocurre con la descarga para un circuito en serie? De un capacitor a una resistencia, o un inductor y una resistencia, y cómo van cambiando con las condiciones iniciales. ¿Sí? Así que sí, fueron entendiendo más o menos, quédense tranquilos que va a ser todo similar. El ejercicio 24, 23, veo que tiene una llave combinada, ¿puede ser? Ay, no, bueno, si me das un cachito cuando terminemos, lo puedo ver. ¿Sí? Lo, lo miré recién igual, estoy tratando de Puede comparar a ser. ver cómo encararlos, ¿no? O sea, ni idea cómo No, se hace. no sé. No sé, no me acuerdo ahora cuál es el 24, pero ahora cuando terminemos lo leo y lo comentamos, si querés. Genial, genial. Pero igual, a llegar al 24 hagan todos los anteriores primero. Sí, ese es mi Sí, consejo al menos. obvio, obvio. Me daba curiosidad porque es el único que tiene una configuración Dale. distinta. Y capaz que, no sé, bueno, no quiero decir nada porque por ahí hay otro ejercicio. Ay, después ahora cuando terminemos vemos el 24. Entonces, ¿leyeron este ejemplo? sí, yo ya lo leí. Bien, entonces, fíjense, en este caso tenemos, bueno, un circuito de este tipo, una resistencia con un inductor, conocemos cuánto vale la resistencia, cuánto vale la inductancia, conocemos cuál es el valor de la fuente, ¿sí? Y lo que queremos es encontrar la corriente como función del tiempo e indicar a qué valor converge si el tiempo que transcurre es muy largo. ¿Sí? A qué valor converge la corriente si el tiempo que transcurre es muy largo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Plantear la segunda ley de Kirchhoff para este problema, resolver el circuito, que es exactamente lo mismo que hicimos recién. ¿Sí? Fíjense que en este caso no nos dicen, o sea, queremos encontrar simplemente cómo es la corriente en función del tiempo. Así que va a ser, en este caso sí, es literalmente el mismo que acabamos de hacer. Queremos encontrar cómo es para la carga la corriente en función del tiempo en el inductor. ¿Sí? Por eso no lo hice y planteo simplemente la respuesta porque es lo que acabamos de hacer. Y lo que queremos encontrar es a qué valor converge si el tiempo es muy largo. ¿Sí? Entonces fíjense que lo que hice fue, para responder la primera pregunta, es reemplazar, ya teníamos la expresión que es la que acabamos de encontrar hace un ratito, lo que tengo que hacer es reemplazar BR y L por los valores de este circuito. ¿Sí? Esto es lo que nos pide el inciso en la primera parte. ¿Sí? Y de T, fíjense que reemplacé todo lo que no esté, lo tengo que reemplazar para encontrar cómo es la corriente en función del tiempo. ¿Sí? ¿Eso se entiende? Ya tenía la expresión, lo que hice fue reemplazarlo para este circuito en particular. Y después queremos ver qué ocurre cuando el tiempo que transcurre es muy largo, es decir, en el límite cuando el tiempo tiende a infinito. Cuando el tiempo tiende a infinito, ¿sí? Esto se me va a cero, así que la corriente converge a 2 amperes, que es lo que tengo en el gráfico. ¿Sí? Sí. ¿Se entendió? ¿Alguien tiene alguna
duda de este ejercicio? Y esto es lo último que tenemos de la clase de hoy. Así que si tienen dudas, pueden preguntar ahora y después también, pero si tienen una duda puntual sobre el ejemplo o de lo que vimos hasta ahora. Las expresiones entonces que usamos van a ser siempre las mismas, ¿no? O sea, por ejemplo, para un capacitor con condición inicial, sin condición inicial, así como que son distintas, pero como que las que conocemos ahora siempre se mantendrían así, ¿no? A ver, la expresión general para la corriente en función del tiempo en términos de, a ver, volvemos para atrás. A ver dónde estaba la que habíamos dejado en el ejemplo, creo. Esta, por ejemplo, esta no es una expresión general, porque para llegar a esta expresión habíamos fijado una condición inicial particular. Entonces, esta no la podemos usar siempre. Pero esta, que está expresada en términos de la condición inicial general, esta sí es la carga del capacitor en función del tiempo para cualquier condición inicial, por ejemplo. ¿Sí? Pero igual recuerden que no solamente importa cuál es la expresión, sino que lo que digo a la hora de lo que les vamos a evaluar es cómo llegan a esa expresión. ¿Sí? Pero sí, en líneas generales es siempre similar cómo llegamos, porque siempre planteamos la segunda ley de Kirchhoff, siempre escribimos las diferencias de potenciales en términos de carga y de corriente, siempre hacemos separaciones de variables para integrar, y nos está quedando, por un lado, una expresión para el tiempo, una integral del temporal súper sencilla, y por el otro lado, en general, haciendo sustitución o no, de forma directa, la integral que nos quede un logaritmo. Y después es despejar y evaluar la condición inicial. Entonces, depende cuál es la condición inicial, es cuál es la expresión que nos queda. Pero hasta ese punto, o sea, justo antes de la última línea, sí, es siempre lo mismo. Sí, no sé si esa responde a tu pregunta, si es Sí, a se eso a planteó. lo que ibas. Yo preguntaba más que nada como porque como que sirve para verificar después lo que hacemos. Si uno sabe más o menos a qué condición tiene que llegar, Sí, sí, ni después para hablar, ni verificar hablar. si hacemos bien o no, no sirve. Tal cual, tal cual. O sea, la expresión en general sí la pueden ir verificando. Obviamente que después depende de cada problema, qué es lo que les esté pidiendo. No sé, por ahí ya les decía, en algunos casos les dan este valor a un determinado tiempo, pero no conocen no sé, la diferencia potencial de la fuente. Entonces una vez que llegan a la expresión, después cómo se manejan a partir de ahí depende de cada problema. Pero la expresión general, sí, en general. eh, va a ser siempre similar, ¿sí? Es siempre lo mismo lo que hacemos. Bueno, espérenme un segundo, ahí está. Entonces, bueno, nos queda un montón de tiempo. No sé si tienen alguna otra duda sobre la clase, si quieren que descansemos un ratito antes de... o sea, en principio ahora lo que tendríamos es consulta el resto de la clase, salvo que podamos con Gas resolver lo de los parciales. Así que si quieren nos tomamos un cachito y no sé, Luis, si querés, vemos a ver qué era lo que decía el ejercicio 24 y después les Sí, queda para genial. consultar. Genial. Perdón, ¿Sí? ¿Les habría que parece? cortar la grabación, ¿no? Para que quede para la clase. Sí, creo que el Sí. profe se le había cortado la luz, así que no sé si la va a poder. Ah, no sé si se cortó la conexión o grabación porque se cortó. No, pero sigue grabando. ¿Terminar? Sí, terminó.